hagamos primero una suerte, y ya estamos en Facebook Live, gracias Carito, ya estamos en Facebook, comparta, comente ahí en Facebook también para comentarle aquí al querido Pato todo lo que ustedes puedan compartirnos. Pero bueno, empecemos un poquito, y yo leí algunas partes de este tercer volumen, de hecho hice un videíto así como para invitar a esta entrevista, a este espacio, este diálogo, de tus inicios en el teatro, de ese teatro colectivo que hiciste en un primer momento, después en el teatro de la Universidad Católica. ¿Cuál fue el bicho? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí del teatro? ¿Cómo es que llegó además, y tú lo cuentas un poquito acá en el libro, a un joven que viene de una familia, digámoslo así, tradicional, convencional, no muy ligada al mundo artístico? Entonces, ¿por dónde vino ese bichito que dijo, Pato, ustedes acá, para el teatro? Es una historia que a mí me encanta recordarla, porque a veces suelo decir que en realidad fue como que la vida me puso una zancadilla en un momento. Caí, rodé, y cuando me levanté estaba dentro de un escenario, y pues no me volví a bajar nunca más. Uh-huh. Lo que tú dices era exactamente así. Yo provengo de una familia conservadora, de clase media. Mi padre era ingeniero, y yo soy el hijo mayor de esa familia, de manera que era irremediable, el camino estaba trazado, además amorosamente, por supuesto, generosísimamente, y pues yo estaba estudiando ingeniería, hasta que en un momento yo leí en una cartelera que se convocaba a un taller de actuación. Uh-huh. Y honestamente, como tú decías hace un rato, yo no tenía antecedentes, ni mi familia tampoco la tenía, no éramos un público que asistía al teatro, era realmente, el teatro era algo indiferente en la cotidianidad de mi familia y del contexto en el que yo me movía. Alguna vez me pasó que creo que yo quería conquistarle a una chica, y en vez de invitarle a comer en las hamburguesas del Rusty, que eran las de moda en esa época, o en La Fuente, y en lugar de invitarle al cine, dije, bueno, voy a ponerme en plan sofisticado para ver si es que le resultaba más atractivo, y la invité a ver una obra en el Teatro Prometeo. Yo no había ido al teatro, para mí era una cosa nueva, pero estaba en una pose de sofisticado, claro, de culto. Y recuerdo que la obra que se presentaba era El Ubu Rey, que la interpretaba, digamos, el personaje principal lo interpretaba Víctor Hugo Gallegos. Que, bueno, eso fue una cosa impresionante. Recuerdo que él se resbalaba por una de estas pasamanos que hay en las subidas, y rodaba, y después se paraba y gritaba mierda, que es el texto con el que empieza el Ubu Rey. Y bueno, yo no sé qué pasó con esa chica, no creo que hasta ahí llegó la anécdota, sí, con ella. Creo que me rechazó, pero no importó. Quien iba a dirigir ese taller al que yo me inscribiera, justamente Víctor Hugo Gallegos. Y fui y algo pasó ahí, algo sucedió ahí tan potente, tan fuerte, que supuso el que yo incluso abandone mi extracción de clase. Uh-huh. Yo tenía un camino pequeño burgués, una carrera de ingeniería, probablemente me hubiese llevado a ser un constructor, yo qué sé. Uh-huh. Y para convertirme en un artesano, en un creador que tenía que modelar sus productos y venderlos para poder sobrevivir, me convertí en una clase trabajadora, y además entendí que tenía que inventar un mundo para yo meterme ahí y habitarlo. Claro. Porque no es que el teatro, ni en ese entonces ni ahora, es una carrera en la que tú, bueno, después escoges dónde trabajar, qué hacer, a qué dedicarte. Tú tienes que inventar tu existencia en el teatro. Y eso fue para mí lo más potente, uh-huh. Saber que estaba en juego mis impulsos. Yo siempre pienso que en ese momento lo que me movilizaba
era un sentido de rebelión, una rebeldía muy de esa época, claro, muy de inicios de los 80s, todavía muy entusiasmados con esa revolución sandinista recién triunfante. Todo eso infundíamos, o sea, claro, era una revolución de llegaba poetas. Con unos aires y además con todo lo que estaba pasando en todo nuestro continente, claro, que de alguna u otra manera también se sentía acá, no con esa fuerza del sur del continente, pero sí había cosas complejas por acá. Claro, y además un sentimiento de libertad, de experimentar, aunque sea de una manera precaria, esa libertad que me daba el escenario. Y mira, han pasado 43 años de ese entonces y yo sigo sintiendo que lo que me moviliza y me mantiene en el teatro es ese sentimiento de rebelión y esa necesidad de libertad que fueron las que me impulsaron ese primer día que asistí a un taller de teatro. No lo olvidaré más y creo que está registrado en ese libro. Exactamente, sí. Está narrado en este libro, acá lo mostramos en cámara y dos de estos libritos estamos sorteando ahora. Envíenos sus mensajes a través de nuestras redes, a través del WhatsApp, el 0998-277-295. Atentos allí. Y continuando justo con lo que estás narrando acá, tú hablas justamente de la libertad como ese primer elemento, pero después también hay una chévere reflexión sobre el teatro y cultura, el teatro con la cultura, entendiendo, y tú lo plasmas, hay una idea muy bacana que te invito a ampliarlo un poco más, de la idea de la cultura como movimiento, la cultura como no como esta idea estática de rescatemos nuestras raíces culturales, que sí, hay algunas tradiciones, hay algunas cuestiones que son parte de nuestra identidad, pero también la cultura es movimiento, la cultura es una interacción permanente que va cambiando, es cambiante absolutamente. Entonces, y ahí dices, el arte en general, el teatro en particular, es uno de esos elementos que nos invita a transgredir eso que quiere quedarse a veces quieto, o que alguien quiere que se quede quieto, el poder. Exactamente, yo ahora lo digo con más soltura, en ese entonces no lo veía tan claramente, pero ese sentimiento de rebelión del que te estaba hablando hace un rato tiene que ver con un contexto, con una cultura dominante que no me satisfacía. Y yo pensaba en esa época que era un problema generacional, sentía que mis padres, mis abuelos vivían un orden del que yo no era parte, pero después entendí que en realidad el arte en general, pero el teatro en particular, supone una rebelión contra esa cultura dominante, esa cultura que, como tú bien dices, pretende mantenerse, consolidarse y organizar la vida de las personas, pero siempre hay estos resquicios por donde se cuestiona a la cultura y se la pone en movimiento y se la transforma. Y años después, mi encuentro con Bolívar Echeverría, que además fue radical en mi vida, en mi pensamiento, pero sobre todo en mi teatro, me llevó a comprender de mucha mejor manera este sentido de rebelión, de cómo uno puede tomar de la cultura y después transformarla para reinventarla, renovarla, ese sentido que él llama tan acertadamente el etos histórico de la cultura de una sociedad y también obviamente el etos barroco, pero bueno, eso es un tema que viene después en la historia de claro que sí. Y de Contra el Viento. Porque ahí justamente viene todo el proceso Contra el Viento, y ahí te invito a hacer una mirada ya con el tiempo, ¿no? Es decir, no solo histórica, sino sobre todo pensar qué ha pasado contigo y con el grupo Contra el Viento, es decir, ¿qué ha atravesado tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente, todos estos años de crear, de estar, de mirar, de construir, de pelearla, de ser terco e insistir? ¿Qué te ha dejado hasta estas alturas? Porque sigue caminando contra el viento. ¿Qué significa todo el Contra el Viento? Yo creo que, como suelo decir, Contra el Viento devino en una suerte de patria secreta, de rebelión, dignidad y libertad. Eso lo digo, a veces lo plasmo en mis escritos. Como te decía hace un rato, era imprescindible fundar
un espacio para poder habitar en él, porque no había una oferta donde uno podría decir, aquí realizo mi existencia como un creador del teatro. Y cuando fundamos Contra el Viento y fundamos este espacio, descubrimos después que se había convertido en esto, en una patria secreta, no la de la bandera y el himno, y esta patria que ahora vemos tristemente cómo se desangra, vemos cómo los hijos bastardos han mamado de sus tetas hasta resecarla, sino que tuvimos que crear un lugar en donde podíamos realizarnos como personas y convertirnos, entre comillas, en ciudadanos con plenos derechos, ahí sí. Eso fue Contra el Viento y ha seguido siendo, después de mucho tiempo, con montones de transformaciones. Entendimos en algún momento que la única forma de poder mantenernos era aprender a transformarnos. Y esa paradoja ha movilizado nuestra existencia. Para poder ser, teníamos que transformarnos. Aprendimos a no solo ser un grupo que crea espectáculos, aprendimos a desarrollar procesos pedagógicos, teoría, pensamiento, a organizar eventos. Aprendimos a transformarnos permanentemente para poder seguir siendo nosotros mismos. A veces hacíamos una comparación que puede resultar absurda, pero pensábamos en la meba, ¿cómo la meba puede haber aparecido con la vida hace millones de años y seguir existiendo? Es porque la meba tiene un núcleo que no negocia, pero tiene un perímetro que se transforma, que se acomoda, que entonces decíamos, nosotros somos tan pequeñitos y tan casi como invisibles, como una meba. Teníamos un núcleo muy fuerte que se constituía de ciertos elementos éticos, técnicos, ideológicos, que no íbamos a negociar jamás. Un teatro que era como una joya que teníamos que cuidar y proteger. Pero en la periferia aprendimos a transformarnos. Éramos una cosa, otra cosa, dependiendo de los momentos, de las circunstancias, y eso nos permitió seguir en el tiempo, y este núcleo que nos hemos mantenido juntos tantos años, de Vero, Mabe y yo, pues aquí estamos, como solemos decir, de pie y en movimiento, aun cuando el piso bajo nuestros pies sea precario como las arenas movedizas. Y por ahí justamente el nombre de tus libros, tengo por acá los otros 2 tomos, por acá para mostrarlos también, de los libros de Pato Vallejo, y ahora este tercero que estamos también comentándolo, compartiendo desde aquí. Estamos sorteando los dos tomos de este libro, recuerden, para compartirlos con ustedes. Ya veo mensajes por acá, de la Lula, quiero uno de los libros. Nelly también me escribe por acá en el WhatsApp, es Liliana Gutiérrez, yo quiero uno de los libros. Bueno, sigan comentando para hacer el sorteo al final del programa. Y estos libros recogen en parte todo lo que ha sido este proceso de Contra el Viento, de sus obras, pero también de reflexiones, tanto tuyas como de algunos colaboradores que han dejado su mirada de lo que es Contra el Viento. En estas obras, ¿qué hay? ¿Qué encuentras? Porque además leía por acá en el tercer tomo que están escritas estas versiones de aquí un poco para ser leídas también, que no es lo mismo que el texto que se pone en escena, pero... me refiero, por ejemplo, el grupo en general, tú tienes esta cercanía con Shakespeare, por ejemplo. Un poco cuéntanos, ¿qué detalles hay en este texto, en este tercer volumen que estamos compartiendo ahora, y que, por favor, a la gente, comparta ahora para ganarse, pero también puede adquirirlo? Ya nos cuentas dónde se puede adquirir este libro. Sí, sabes que yo en un principio... No me miraba a mí mismo como un dramaturgo. A partir de que empezamos todo este proceso que ha devenido hoy en una propuesta muy sólida que nos gusta llamarle el comportamiento barroco del actor y de la escena, entendimos que el espectáculo era una suerte de tejido de distintos hilos de sentido, en donde el centro eran los materiales que producían, elaboraban los actores y las actrices. Y
la palabra se integraba a esos materiales como se integraban otros lenguajes sonoros, visuales, lumínicos, qué sé yo. Entonces, pues yo escribía de la mano de las improvisaciones de mis compañeras y de mis compañeros, hasta que en algún momento alguien me sugirió que debía recoger los espectáculos, digamos, los textos que se habían escrito de la mano de esos espectáculos y publicarlos. Yo lo reflexioné mucho y me di cuenta de que, salvo aquellos que están en el primer volumen, que son los textos, digamos, primigenios, las obras que escribí a fines del siglo pasado y inicios de que son obras un poco más canónicas, de un teatro más tradicional, de diálogos. Yo decía, estos textos, si alguien como un director quiere tomarlos, va a tener dificultades de ponerlos en escena, porque estos textos que vienen ya de la mano del comportamiento barroco no son textos de teatro tradicional, donde un director y unos actores dicen, bueno, toma estos textos, apréndete y hacemos un montaje. Claro. Porque son textos que surgieron de procesos específicos, son textos que acontecen en la escena. Pero me di cuenta de que no todo lector de teatro es un director que quiere poner en escena. Claro. Descubrí que estos textos, en cambio, son muy gratos para el lector. Descubrí que, por ejemplo, yo mismo a ratos me distancio de leer teatro, sea por tradición, por lo que sea. Es más fácil, más grato, yo qué sé, leer relatos o novelas, incluso poesía, pero teatro se leía muy poco. Pero cuando yo veo mis textos y leo mis textos, y algunas gentes queridas, cercanas, leían mis textos, me decían, mira, el lector que lee las obras tuyas no es el lector que va a ponerlas en escena, es el lector que puede disfrutar de la poesía, que puede disfrutar del lenguaje tejido que está en ellas. Y entonces me animaron y me propusieron publicar todas mis textos teatrales en 5 volúmenes. La idea era muy buena, pero pues, en nuestro medio hay algunos proyectos que pueden resultar difíciles de llevar, y con mucho esfuerzo, en el lapso de 10 años, hemos logrado ya publicar 3 volúmenes, claro. Y creo que están recogidas en esos 3 volúmenes 20 de mis obras. Todas las obras que están ahí recogidas en esos 3 volúmenes han sido obras estrenadas. Perdón. Y en este tercer volumen que tú mencionas, que da la casualidad de que están recogidas las obras que han devenido en las más canónicas del repertorio de Contra el Viento. Obras que han tenido la fortuna en sus puestas en escena de presentarse en cientos de funciones. Aquí y fuera del país. Y además, aquí fuera del país, y conquistar muchos espectadores. La Flor de la Chugiragua ha dado 700 funciones, La Canción del Sicomoro más de 200, Al Final de la Noche otra vez también más de 200, encontrando públicos en lugares tan diversos como Coscomatemec en México, que yo a ratos no sé ni pronunciarlo, o Juiz de Fora en Brasil, es decir, en lugares al margen donde usualmente no habita el teatro, pero también han estado en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá, en grandes capitales latinoamericanas del teatro. Y en el caso de La Flor de la Chugiragua, incluso ha podido estar en Norteamérica, en los Estados Unidos y en varias ciudades de Europa. Entonces, ese encuentro con los espectadores, esa posibilidad de producir una poética, una estética escénica que ha sido capaz de encontrar gratamente a espectadores de culturas tan diversas, de idiomas distintos, de tradiciones culturales diversas, nos ha llevado a entender que el teatro, esta patria secreta, es al mismo tiempo una patria, digamos, transnacional, transcultural, incluso transhistórica. Y entre otros encuentros está ese encuentro con
con Shakespeare, que siempre estaba ahí. Para mí era como un espíritu que me rondaba, pero decía, ¿cómo voy a poner en escena Shakespeare? Obras tan extensas, tan complejas, con tanta cantidad de actores, y después comprendí que era nuestra manera de ser. A Shakespeare no lo íbamos a encontrar en sus textos tal cual, íbamos a encontrarlo en el espíritu de lo que nos dejaba. Y entonces partíamos de sus personajes, pero los reinventábamos y los colocábamos como en el caso de la canción del Sicomoro. Correcto. En donde Otelo, Desdémona y Iago son en realidad seres que vuelven del sueño de los muertos para ponerse de cara con una situación terrible que fue el femicidio de Desdémona. Y en el caso de Estruendo, ceremonia para enjuiciar al espíritu del tiempo, era un grupo de muchachos, de un grupo que estaban intentando montar Macbeth en el medio de la pandemia, y con ese pretexto surgió otro espectáculo que a nuestro gusto es como el más político de los que hemos puesto en escena. Todas esas obras están en ese tercer volumen. Exactamente. Y por eso la invitación a conseguirlo. Acá puede ganarse 2 de ellos, pero todavía tenemos unos minutitos. Sigan escribiendo. Por acá tengo un mensaje de Carolina Corale. Quiero participar, y qué hermoso eso de seguir su camino y no el futuro marcado que ya tenía. Algo totalmente diferente, encaminarse por el arte. Fantástico eso. Vamos a tener que hacer una pausita cortita ahí, mi querido Javi. Y seguimos para contarles la agenda y seguimos conversando con Pato Vallejo. Mensaje por acá. Debes estos libritos espectaculares. Tenemos tiempo de intermedio. Bueno, como Ediciones Contra el Viento hemos podido colocar nuestros libros en casi todas las librerías independientes que hay en Quito. Eso fue una decisión nuestra, como tratando de ser coherentes con nuestro modo de ser. Soltero busca establecerse, pero con Natalia lo menos que podrá es encontrar siempre fuimos un grupo que entendimos que teníamos que mantenernos al margen, entendimos que debíamos llevar nuestro teatro a esos lugares donde usualmente no habitaba, para poder ser coherentes con este sentido de rebelión, de irrupción, hasta el 26 con de la julio, cultura dominante. Y entonces Casa también decidimos que nuestros libros puedan estar en esas librerías que con un esfuerzo muy grande se sostienen, no sé, puedo mencionarlas, Tres Gatos, la tienda teatral, El Farol, Rayuela, hay unas 3 o 4 más, la librería de la Foch, todas librerías independientes. Soltero busca establecerse, pues ahí los pero pueden con Natalia conseguir. Lo menos que Y podrá también es algunos ejemplares todavía los tenemos en las bodegas de la editorial, entonces pueden adquirir directamente con Ven la a Casa Toledo y acompáñanos a seguir esta divertida historia dirigida por Pedro Bueno, sí, adelante. de jueves a domingo hasta el 098-288-9328, y pueden también solicitarnos a la editorial. Además, Ediciones Contra el Viento ha publicado mi obra, pero tenemos 2 líneas de editoriales. Somos, yo creo que la única editorial especializada en teatro que hay en este país. Una línea editorial es sobre ensayo teatral. Hemos tenido la suerte de publicar autores grandes como Eugenio Barba, Julia Barley, Cristina Castrillo, y la otra línea editorial que es de dramaturgia. Ahora, es muy importante, desde la perspectiva que nosotros tenemos como editorial, nuestra intención no es venderles servicios a los autores, nuestra intención es vender libros a los lectores. Queremos producir libros para que sean leídos. Entonces, sostener a Ediciones Contra el Viento es la posibilidad de que otros dramaturgos u otros ensayistas, pensadores del teatro, grandes maestros, personas a las que yo admiro mucho, que tienen listos sus libros y que no pueden publicarlas. Ediciones Contra el Viento puede hacerlo si es que conseguimos
que se vendan nuestros libros. Por supuesto. Que los lectores acudan a las librerías, a nosotros mismos, y que no solo los adquieran, que los lean, que los difundan, que los compartan, porque yo sí siento que el registrar en un libro permite que esta historia tan rica del teatro ecuatoriano pueda tener referentes más sólidos que los que hemos tenido hasta ahora. Y creo que en el corto plazo un investigador que quiera estudiar al teatro ecuatoriano va a encontrar una fuente enorme. Ese material que a veces resulta difícil encontrarlo, porque yo siento que eso pasa tanto con el teatro como con el cine. O sea, yo voy a otros países, bueno, no es que viaje demasiado, tú sí más, pero te encuentras con que hay la biografía y la obra, los guiones de cine, los textos de teatro y las interpretaciones y textos y ensayos de varios autores, de varios cineastas, de varios directores, directoras, dramaturgos, etcétera. Y dices, ¿y dónde estará el libro del Pato Vallejo? ¿Dónde estará el libro de Sebastián Cordero? ¿Dónde estará el libro de tantos que tenemos Wilson acá? Pico, para poder leer qué se piensa de ellos, qué pensaban, qué piensan ellos, qué siguen pensando y cómo eran sus obras. Porque uno dice, cuando voy a ver una obra de Contra el Viento, me quedo con toda esa imagen en mi cabeza mucho tiempo. Pero después leerla es como... ¡buah! Te abre otros mundos. Es un placer espectacular, Pato. Sí, esa es nuestra intención y es verdad. A veces yo siento que esa es una carencia que no queda más remedio que enfrentarla en colaboración, en solidaridad. No hay políticas, no hay interés, hay un desinterés muy fuerte por el arte escénico y más aún por las publicaciones sobre arte escénico. Pues bueno, si no contamos con los recursos, generemos nosotros los recursos, aportemos, apoyemos a esta suerte de emprendimientos editoriales y ojalá en el corto plazo puedan estar repletando las estantes de las librerías muchos más libros de teatro. Yo recuerdo que cuando empecé mi camino con Contra el Viento y que queríamos investigar sobre el arte del actor, íbamos a las librerías de ese entonces aquí en Quito, a inicios de los 90 del siglo pasado, y nos encontrábamos que la sección de teatro eran 4 o 5 libros, claro, que eran La vida es sueño, Hamlet, Tres copas, me acuerdo que siempre estaba ahí ese negrito. Sí, y alguna obra de, no sé, Yerma. Y eso era toda la sección, claro, de teatro. Y ahora tú vas a las grandes librerías de cadenas que importan libros y encuentras que en la sección teatro sigue estando lo mismo. Las obras de autores y dramaturgos las encuentras en las librerías independientes. En las otras, sección teatro, 5 o 6 títulos y pare de contar. Entonces, yo sí creo que el espacio editorial para el teatro está naciendo y puede reforzarse. Y ya te digo, yo mismo estoy esperando no solo que se publique, sino que poder leer obras de maestros que nos han dejado su legado. Sé que están intentando publicar escritos y reflexiones que nos dejó Clever Viera, por ejemplo. Eso es algo que yo estoy esperando para comprarme ese libro y leerlo. ¿Cómo podemos permitir que gentes que no solo entregaron su vida a este oficio tan maravilloso que es el arte escénico, sino que además dejaron un legado, puedan invisibilizarse y pasar como si no estuvieron aquí, claro, cuando en vida pisaron firme y por el centro? Entonces, bueno, ese es nuestro diálogo como Contra el Viento y como Ediciones Contra el Viento. Buenísimo lo que nos cuentas del Clever Viera, porque quedó el documental del Vinicio Cóndor, que está bueno tener ese registro audiovisual, porque ahí se lo ve, se siente su voz y todas esas cuestiones, pero en el texto se recogen otras cosas con más profundidad, con más detenimiento, que eso es a veces algo que también nos falta un montón ahora, detenernos un poquito a eso, a relajarnos, a pensarlo, a reflexionarlo con tiempo. Se nos va acabando el tiempo, lastimosamente, mi querido Pato, pero a ver, ese camino también es eso, movimiento. Caminar sobre arenas movedizas implica estar en movimiento, implica caminar, no te puedes quedar quieto. Te hundes. ¿Qué sigue pasando con Contra el Viento? ¿Qué sigue pasando con el Pato Vallejo? Bueno, nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en la pandemia,
que nos afectó a nosotros, pero a todo el teatro en el mundo entero, y a nosotros nos ha costado reponernos. Sin embargo, hay una decisión en el grupo de no dejarnos morir, de mantenernos, de persistir. Por ahora mantenemos muy activa nuestra editorial, mantenemos la residencia internacional, que es un evento muy rico, donde aprendices, afortunadamente, hemos logrado tener cierto prestigio fuera del Ecuador. Entonces, una vez al año, durante 11 días, en una inmersión muy linda en la Merced, donde tenemos nuestra sede, en las afueras del pueblo, en el Valle de los Chillos, nos juntamos y desarrollamos toda nuestra propuesta sobre el comportamiento barroco. Eso se mantiene vivo, y también tenemos algunas cosas en repertorio, obras que están difundiéndose. Ahora vamos a presentarnos en Macas, tenemos invitaciones fuera del Ecuador, estuvimos hace no mucho en Brasil, y tenemos también toda nuestra pedagogía que afortunadamente también sigue siendo, digamos, convocada en otras partes. Entonces, nuestras masterclass, nuestros talleres, nuestras demostraciones de trabajo están activas. Entonces, si bien ese grupo laboratorio que trabajaba todos los días, 8 horas diarias en el escenario, ya no está desde la pandemia, porque hemos debido, cada uno de los miembros, buscar nuestras maneras de arreglar nuestra vida material. El grupo está vivo, está activo, y aspiramos que en un mediano plazo volvamos a ese espacio de laboratorio, a ese espacio de teatro de grupo creativo, y que no más temprano que tarde pues estemos convocando al estreno de nuestro nuevo espectáculo. Seguro que sí, ahí estaremos en primera fila para aplaudir de pie 20 minutos, porque ustedes, Pato, y todo el grupo y todo lo que ustedes hacen se lo merece. Estas obras, estos libros son un regalo para nosotros como ciudadanía, como humanidad, poder deleitarnos con todo lo que ustedes nos ofrecen, querido Pato. Voy a ofrecer algo. Vamos a hacer el sorteo hoy de un libro, y el otro libro lo voy a sortear el día jueves, o sea, a través de las redes, y en este programa. La próxima semana estamos también acá con Entretelones para seguirlo promocionando a través de las redes, porque además el próximo jueves, aunque ya está agotado, pero hay una lectura dramática de la canción del Sicomoro en el teatro, en la tienda teatral. En la tienda teatral, así se llama, la tienda teatral, en el Spade, en el espacio vacío Spade, ahí en la planta baja, hacia la calle está la librería. Entonces ahí, bueno, yo sí me inscribí, así que voy a estar allí escuchándole al Pato y a la lectura dramática, pero vamos a sortear el otro libro el próximo jueves. Hoy sorteamos uno. Pato, dame un número del 1 al 10. 7. 7. Nelly Rosero, acá la tengo, por si acaso, acá está. Nelly Rosero se lleva uno de los libros, Caminando sobre arenas movedizas, acá, ya lo tengo listo. Y el otro, como les digo, lo sorteamos la próxima semana acá en el programa, pero vamos a seguir estimulándolo a través de las redes de Entretelones. Síganos por allí, porque además tengo pensado ya mismo retomar el proyecto de Utopías de Entretelones a través de las redes, a través del canal de YouTube de Entretelones, para estas utopías, para conversar más largo y tendido con estos personajes como el Pato, porque se nos queda un montón de cosas para compartirlas, mi querido Pato. Así que, nada, agradecerte un montón este tiempo y una enorme, linda, luchadora vida, con mucho barroco y con mucha libertad para Contra el Viento, y para ti, Pato. Chévere, Santiago. Reiterarte mi gratitud por la invitación, la alegría enorme que ha sido para mí estar aquí, conversar de esto, y pues bueno, seguimos como siempre este encuentro entre el creador, entre el difusor, es súper importante, porque estas entrevistas también son registro, también son parte de la memoria, además de ser esa divulgación tan necesaria de nuestro teatro y de nuestro arte escénico. Así que gracias, Santiago, otra vez, y pues para cuando tú quieras, ya sabes, cuenta conmigo. Fantástico. Bueno, terminamos la función de hoy, programa 216. Queda unos segunditos para decirle gracias también a don Ozzy Osbourne, un homenaje a don Ozzy. Sé que esta canción le va a gustar a alguien. Que siempre tengan mucho cine y mucho teatro en sus vidas. Hasta la próxima semana.